Bueno, Rafa, vamos a hablar de Argentina. En un ratito vamos a estar conversando con Enrique Erice de la consultora Novitas. Obviamente que también durante este fin de semana, a la medida de que se confirmó esto, mucha gente se plantea, ¿puede pasar lo que ocurrió en el comienzo de la década de 2000, cuando en Argentina el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández, aumentaron las retenciones y muchos argentinos vinieron a Uruguay? Claramente también la situación hoy de Uruguay es diferente a la que tenía en el comienzo de la década de 2000. Uno de los factores, el precio de la tierra ha tenido un incremento importante, los costos también han estado aumentando, pero seguramente a esto lo vamos a estar analizando más adelante. Vamos a hablar ahora de cómo queda el escenario de retenciones en Argentina. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días, un gustazo enorme estar aquí en Valor Agregado. Era un secreto a voces, de alguna manera, que el gobierno electo de Argentina, el nuevo gobierno que arrancó el martes pasado, iba a aumentar los impuestos a la exportación de productos agropecuarios, y eso se confirmó este sábado pasado con aumentos que, bueno, si vas a estar hablando con Enrique Erice, pues dejémoslo, que él se profundice más en los temas de las retenciones a los productos agrícolas, pero bueno, la soja a un 30% es el principal aumento que ha habido, o la tasa arancelaria más alta. En lo concreto de la carne vacuna, la tasa, al igual que para la leche y otros productos, va a ser en un principio de 9%. Hay un cambio respecto a los impuestos a la exportación que había aplicado la anterior administración, la de Mauricio Macri, allá por septiembre del año pasado, porque en aquel entonces la tasa era de determinada cantidad de pesos por dólar exportado. Para los productos sin valor agregado, llámese poroto de soja, 4 pesos por dólar. Para los productos con valor agregado, la carne vacuna claramente lo es, porque hay un proceso industrial de por medio, la tasa era de 3 pesos por dólar. Eso estuvo vigente hasta la semana pasada. Ese mecanismo establecido por el gobierno de Cambiemos hacía que en una eventual eventual devaluación del peso argentino, esa tasa iba disminuyendo, porque esos 3 pesos por cantidad de dólar, si el dólar valía más, era proporcionalmente menor. En septiembre del año pasado, el peso argentino estaba en el entorno de los 40, el dólar en Argentina estaba en el entorno de los 40 pesos, y entonces esos 3 pesos por dólar implicaban cerca de un 8% de impuestos a la exportación. Devaluación mediante, esa tasa fue cayendo, y desde que pasadas las elecciones PASO o las internas en Argentina, en agosto de este año, el dólar se situó en el eje de los 60 pesos por dólar, esta tasa pasó a ser del entorno del 5%. Entonces, el 9% que se aplica ahora para la carne vacuna argentina es 4% más que lo que estaba rigiendo hasta el momento, pero solamente 1% más de la tasa que pagaban un año atrás, un año y poco atrás. Y a mí me da la sensación, y conversando ahora con algunos analistas argentinos que me decían lo mismo, la exportación en Argentina, tengamos en cuenta que Argentina compra mucho más barato la materia prima, y la exporta más o menos a los mismos precios que Uruguay, tanto para el mercado de China, que es el más importante por demolición, como al mercado europeo. Entonces, el margen que está teniendo la industria exportadora argentina en estos últimos meses es realmente muy importante, y yo creo que un 3, un 4% de aumento en los impuestos no van a hacer que el negocio cambie drásticamente, o sea, no van a hacer que una proporción muy grande de la carne que está exportando Argentina hoy en día, que es mucha, se vuelque al mercado interno por hacerlo más competitivo frente a la exportación. Claro, Rafa, y esto es mucho, Rafa, y esto es mucho más flexible de lo que fue en su momento el hecho de tener que gestionar un permiso, un ROE, como se llamaba, para poder habilitar una venta al exterior. Aquí se mantiene, más allá de que hay que pagar esta retención del 9, se mantiene la libertad de exportar.
Sí, por el momento por lo menos sí, no hay una ley de urgencia o de emergencia que aparentemente va a estar ingresando hoy al Congreso y con la voluntad de que se vote rápidamente, quizás hasta el propio miércoles, y ahí desde el sector exportador hay cierta cautela por alguna cuestión adicional que se pueda estar imponiendo para restringir algo más las exportaciones o para aumentar las cargas impositivas y la recaudación del Estado por concepto de exportaciones. Pero por el momento, como vos decís, todos aquellos vericuetos que tenían que hacer los exportadores, el registro de exportación, la cantidad de carne que tenían que vender al mercado interno para después poder acceder a uno de esos registros, bueno, por el momento nadie habló de eso en Argentina. Rafa, retomamos el contacto luego a las 12 y obviamente vamos a seguir este tema con mucha atención. Gracias. Hasta luego.